todos, es un gusto poder saludarles nuevamente. Mi nombre es Francisco Andrade, este es nuestro nuevo capítulo de nuestro programa de Aleph a Omega, hashtag Toda la Escritura, y seguimos en el estudio apasionante del libro de Daniel. El día de hoy los voy a invitar a que recorramos juntos el capítulo número 3 del libro de Daniel, donde analizaremos la historia de la estatua del rey Nabucodonosor y los 3 jóvenes hebreos que se opusieron a la adoración de esa estatua. Vamos a ir inmediatamente a la historia según lo que cuenta la Sagrada Escritura. Este capítulo número 3 de Daniel está íntimamente ligado con el capítulo anterior, que es el capítulo número 2, que fue el que pudimos analizar anteriormente en nuestro programa de Aleph Omega, y también cuyo significado y valor profético analizamos en el podcast Conversemos de las Escrituras. Así es que obviamente les seguimos recordando que puedan estar atentos tanto a la secuencia de nuestros capítulos de nuestro programa como también a nuestro podcast. ¿Ya? Vamos a estar analizando detalles en una instancia y en otra. Por lo tanto, es bueno que tengamos ese sentido de secuencia. De todas maneras, este capítulo número 3, como les digo yo, comienza y edifica sobre la base del capítulo 2. En el capítulo 2, el rey Nabucodonosor recibe una visión, y es una visión de una estatua, pero es una estatua muy particular. Es una estatua que se compone de varios metales, se compone de diversos metales que van disminuyendo en su valor desde la cabeza hasta llegar a los pies, donde incluso hay una mezcla extraña entre hierro y barro cocido. O sea, ya ni siquiera al final hay un metal puro, propiamente tal, sino que también hay otros elementos. Y esta estatua se le revela al rey Nabucodonosor de que simboliza la secuencia de los poderes políticos de este mundo desde sus días hasta el establecimiento del reino eterno de Dios, simbolizado por la piedra que es cortada no con mano y que hiere a la estatua en los pies y que la termina desmenuzando. Bueno, al rey Nabucodonosor se le revela en este sueño primero de que él es el primero de una secuencia de varios reinos. Y eso, en cierto sentido, hiere el orgullo y hiere, digamos, al corazón mismo del rey. Recuerden que este es un rey que tiene pretensiones divinas. En el mismo texto de Daniel hemos visto que se le presenta con cierto grado de atribuciones divinas, ya cierto grado de atribuciones como mesiánicas. Y el rey en la cultura babilonia claramente pensaba de que era una deidad verdadera. Por lo tanto, que se le diga de que va a haber un reino posterior al de él es algo que no le gustó. Y él, en la estatua de este sueño, simbolizaba la cabeza de oro, o mejor dicho, la cabeza de oro lo simbolizaba a él y a su reino. Por lo tanto, él ahora va a intentar tomar, digamos, las riendas de la historia y va a intentar reescribir la historia a su antojo. Y tenemos lo siguiente, vamos al texto de Daniel capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Primero que todo, el rey Nabucodonosor es el artista que manda a construir esta tremenda estatua, en primer lugar. En segundo lugar, la estatua es completamente de oro, como queriendo decir de que si bien en el sueño la estatua tenía una cabeza de oro que era en Babilonia, pero ya a partir del pecho cambiaba de metal y por lo tanto cambiaba de reino. Aquí el rey Nabucodonosor lo que intenta decir es: mi reino va a ser eterno, mi reino va a durar para siempre, y por eso mi estatua es completamente de oro, porque después de mí no habrá otro. Eso es lo que el rey Nabucodonosor intenta transmitir con esta estatua de oro. Ahora, hay dos detalles más que son interesantes en este primer versículo. Primero, las dimensiones de la estatua. La estatua está medida en codos y se nos aprecia de que la altura era de 60 codos y la anchura de 6. Está este juego de unidades de 6, 66, ¿ya? Que va a ser muy interesante cuando lleguemos a estudiar el libro de Apocalipsis, puesto que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, vemos dos bestias que intentan, digamos, gobernar a todo el mundo.
y una de esas bestias levanta una estatua, muy parecido a lo que va a hacer Nabucodonosor acá, para orquestar una adoración mundial. Y alrededor de esa estatua está una marca que es el 666. No crean que esto es coincidencia. Claramente ese capítulo de Apocalipsis hace alusión a lo que ocurrió aquí. Aquí el rey Nabucodonosor levanta una estatua para ordenar una adoración mundial y la estatua tiene por dimensiones 66. ¿Ya? Es llamativo. Además que en el sistema los babilonios eran muy avanzados y en cuanto a ciencias. Y el sistema matemático del cual se desarrollaron los babilonios y que nosotros heredamos hasta nuestros días es un sistema sexagesimal, está basado en los múltiplos de 6. Hasta el día de hoy, por ejemplo, nosotros tenemos un ciclo de 12 horas. 12 es un múltiplo de 6. Las horas se miden en múltiplos de 6, los minutos 60 minutos son una hora, los segundos 60 segundos son un minuto. De la misma manera en nuestro cómo manejamos nuestros tiempos también tiene mucho que ver con el múltiplo de 6. Tenemos 12 meses del año. Por dar algunas muestras, ¿ya? Este sistema gobernado por el número 6 llega hasta nuestros días. Lo heredamos de los babilonios. Y lo otro interesante de este texto es que esta imagen fue erigida, fue construida, levantada en el campo de Dura de la provincia de Babilonia. Los científicos no tienen una plena certeza de dónde queda este campo de Dura, pero sí hay muchos eruditos que plantean de que probablemente sea el mismo lugar donde muchísimos años antes, en el Génesis capítulo 11, versículos 1 al 4, los hombres construyeron la torre de Babel. Recordemos de que la torre de Babel queda en tierra de Babel, tierra de Sinar, según los mismos registros de Génesis, tanto 10 como 11. Y son las tierras donde se vino a levantar Babilonia. De hecho, Babel es una palabra que origina el nombre Babilonia. Y muchos expertos piensan de que en ese mismo lugar donde se levantó la torre de Babel, el rey Nabucodonosor levanta la estatua. Y eso no sería tampoco coincidencia. La torre de Babel fue un intento del hombre de cambiar la historia a su antojo. Un intento del hombre de llegar al cielo, un intento del hombre de no tomar en serio la palabra de Dios. Dios les había dado la orden, dispérsense, no se unan en ciudades, ellos se unen en una ciudad. Dios había dicho nunca más he de destruir el diluvio, ellos construyen una torre en la cual resguardarse en caso de que venga un diluvio. En otras palabras, es un intento del hombre de no considerar a Dios y de ir en contra de los designios de Dios, de organizarse en contra de Dios. Y aquí tenemos al rey Nabucodonosor haciendo algo muy similar. Dios tiene su designio respecto a los tiempos, lo revela en la profecía, y dice, no, mi designio es este. Él ignora a Dios. Recordemos de que en el capítulo 1 él honró de labios al Dios de Daniel, pero no tiene mayor relación, ni reconoce ni se convierte a este Dios de Daniel. Vamos a seguir adelante, y fíjense lo que hace ahora el rey Nabucodonosor, versículos 2 y 3. Envió el rey Nabucodonosor que se reuniera los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Fíjense que en estos textos no solamente se nos informa, sino que además hay mucha reiteración. Este capítulo es mucho de reiteraciones. Es casi como que tuviese un ritmo literario de repeticiones. Por ejemplo, aquí en dos textos se nos dice básicamente lo mismo, que el rey Nabucodonosor cita a todos estos funcionarios reales para la dedicación de la estatua. Y después se nos dice de que para la dedicación de la estatua llegan todos estos funcionarios reales citados por el rey Nabucodonosor. Es una reiteración. Ahora, ¿qué sacamos de esto de interés? Que él organiza una ceremonia de dedicación de la estatua. En la Biblia consistentemente la dedicación como ceremonia se plantea con un índole religioso. Esta no es una ceremonia civil puramente, un acto cívico.
Esto tiene un trasfondo religioso. Por ejemplo, cuando ustedes buscan en las escrituras Números capítulo 7, verso 10, dice que los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día que fue ungido, ofreciendo a los príncipes su ofrenda delante del altar. Es decir, hubo una dedicación del altar del holocausto y hubo una ceremonia especial para ellos, para esa dedicación. En 2 Crónicas 7:9 dice, al octavo día hicieron solemne asamblea porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Es decir, para la dedicación también del altar, pero esta vez del templo de Jerusalén, también se cita a las personas y se hace una ceremonia de índole religioso. Por lo tanto, y no es de sorprendernos ni de engañarnos, de que en este caso puntual también el rey Nabucodonosor hace una ceremonia de dedicación. Por lo tanto, esta estatua no tiene fines meramente civiles. Se trata de una ceremonia de índole religiosa. Ahora, ¿qué es lo que dicen los versículos del 4 en adelante? Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Y miren ahora cómo se vuelven a repetir los elementos. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Fíjense ustedes, se hace un llamado para pregonar un mandato, un edicto de carácter mundial. Dice, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Y el verso 7 dice que todos los pueblos, de todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron. Es decir, esta es una instauración de una ceremonia de carácter religioso, pero que tiene carácter mundial. Se ordena una adoración mundial centralizada en esta religión de Babilonia, teniendo como instrumento principal esta estatua de oro del rey Nabucodonosor, que finalmente es una adoración del mismo rey Nabucodonosor. Y esta ceremonia de carácter mundial se realiza en torno, tiene como una señal, y esa señal es una señal musical, que ocupa varios instrumentos que casi a propósito el profeta Daniel los escribe, los enumera con un cierto ritmo, y ese ritmo se repite en el verso 5 cuando se menciona, en el verso 7 cuando se vuelve a mencionar, y vamos a ver que se repite en el verso 10 y se repite en el verso 15. Es casi como que hubiera un ritmo musical marcado en el mismo capítulo. Varios autores cristianos han notado este mismo elemento. Ahora, es interesante porque alabar una ceremonia religiosa incluyendo instrumentos musicales tampoco es un elemento extraño en la escritura. El Salmo 150, los versos 3 al 5, hablando obviamente de la adoración al verdadero Dios, dice, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Fíjense de que alabar con instrumentos no es algo extraño para los hebreos. Está dictaminado dentro del libro de Salmos, que hemos reiterado en más de una ocasión, que es el himnario de la Biblia. Y ellos alababan a Dios con música. Y fíjense que muchos de estos instrumentos son los que ahora están incluidos en esta adoración mundial babilónica. Pero es ahora el objeto de adoración cambia, ya no es el verdadero Dios, ahora es la estatua. Y aparentemente este mandato de origen babilónico y de alcance mundial tiene éxito. Todas las naciones se adoran, se postran y adoran a esta estatua, a excepción de algunos jóvenes que no lo van a hacer. Vamos a ver los versos siguientes, versículos 8 al 12. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley
que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Fíjense que en el medio de esta adoración mundial hay un grupo que se destaca por no ser parte de esa adoración mundial. Sadrach, Mesach y Abednego. Desde ya siempre surge aquí la pregunta, ¿dónde estaba Daniel? ¿Por qué no se le menciona? Claramente Daniel no estaba presente en ese lugar y en ese momento, porque de haber estado presente, claramente conociendo a Daniel tampoco se habría adorado, tampoco se habría inclinado y también habría caído en la misma acusación de sus tres compañeros. En ese momento Daniel tiene que haber estado haciendo alguna visita de estado a algún lugar lejano, pero estaban ellos. Y estos tres muchachos se niegan a adorar la estatua y a adorar a los dioses y son acusados por ello. Recordemos que hemos visto en los capítulos anteriores cómo la superioridad tanto moral como en aptitudes de Daniel y sus compañeros despierta envidias en aquellos que los rodean. Y aquí dice que los caldeos vienen y acusan maliciosamente a los judíos, es decir, había malicia, estaba la intención de que estos muchachos fuesen castigados y ellos no adoran. Verso 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante de él. Fíjense que el rey estalla en ira. Él no tolera de que alguien vaya en contra de su adoración, la adoración que él ha establecido. El rey conoce a estos muchachos, sabe de qué están hechos, sabe de su fidelidad y de su integridad, pero en ese momento está cegado absolutamente por el orgullo. Esto de intentar ser un dios realmente lo cegó, lo envolvió y lo llenó de ira. Muchos elementos que, insisto, van a aparecer en las profecías del libro de Apocalipsis. Verso 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Fíjense que nuevamente el rey Nabucodonosor reitera todo, reitera el llamado a la adoración, reitera la forma de adoración con digamos, la repetición rítmica de los instrumentos y reitera cuál es el castigo para aquel que se digne no adorar. Las personas que no estaban dispuestas a adorar iban a ser muertas, iban a ser echadas en un horno de fuego. Pena de muerte inmediatamente pesaba sobre ellos. Y el rey Nabucodonosor los invita. Y finalmente lanza un desafío. Y este desafío es muy interesante. ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? El rey Nabucodonosor sabía que ellos servían al Dios del cielo. Había tenido experiencias con ese Dios del cielo, pero ahora, cegado por el orgullo, cegado por el autoensalzamiento, ignora el poder de ese Dios y lanza el desafío. ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Es muy interesante porque no es primera vez en la Biblia que una persona no creyente lanza un desafío de esta magnitud. Cuando el reino de Asiria, varios cientos de años antes, había rodeado a Judá y había rodeado a la ciudad de Jerusalén, el enviado de Asiria, que era Rabsaces, lanza un desafío diciendo que la ciudad tenía que rendirse porque ellos iban a hacer caer presa del rey de Asiria y que no les quedaba otra que rendirse. Segundo de Reyes 18:35 dice las palabras de Rabsaces: ¿qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? O sea, él quería decir, los dioses de todas las otras tierras no pudieron librarlas. ¿Este Dios quién es? Para que sea diferente. Ese desafío a Rabsaces le costó la muerte de la casi totalidad del ejército asirio, pues el ángel de Jehová en una noche
mató a miles de hombres y el rey de Asiria tuvo que volverse a su tierra. Ese mismo desafío es lanzado ahora. Ahora, esta pregunta de decir qué Dios aparece en otras ocasiones en el Antiguo Testamento, pero siempre para declarar la fe en el Dios verdadero y en las capacidades que tiene nuestro Dios verdadero. Deuteronomio 3:24 dice: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Salmo 77:13 dice: Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Miqueas 7:18 dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Fíjense, grandeza, santidad, misericordia, grandeza, poderío, son todas características de Dios que son expresadas con esta palabra, ¿qué es Dios? Y aquí Nabucodonosor lo lanza como un desafío, desconociendo el poder del verdadero Dios. Y aquí viene mi parte favorita del capítulo, la respuesta de los jóvenes, versos 16, 17 y 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Me encanta esta respuesta. Creo que alguna vez tuve oportunidad de conversar, de detallarla, pero yo solamente en los, digamos, minutos que nos quedan puedo contarles lo siguiente. Primero, ellos dicen: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos tenían un testimonio, Sadrach, Mesach y Abednego tenían un testimonio de su fe. El rey Nabucodonosor sabía perfectamente que ellos servían a un Dios que había escrito en las tablas de la ley: no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. Ni te inclinaréis a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso. El segundo mandamiento lo prohíbe. Lo que hizo el rey estaba penado por el segundo mandamiento, y ellos claramente no iban a adorar. Y le dicen al rey: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, tú nos conoces, tú sabes. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Fíjense el análisis. Primero, no es necesario que te respondamos, tenemos un testimonio. Segundo, nuestro Dios puede librarnos. Que Dios pueda significa que Dios es todopoderoso. Es un testimonio del poder de Dios. Segundo, de tu mano, oh rey, nos librará. Este es un elemento de certeza y de certidumbre por la fidelidad de Dios. Porque no basta con que Dios pueda, porque Dios pudiendo podría elegir no hacerlo. Ellos dicen: Dios lo va a hacer. Tienen certeza en que Dios va a actuar. Y finalmente, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La fidelidad de Dios se prosigue, o da origen a la fidelidad del hombre, que es el último elemento. Aunque Dios decidiera no librarnos, no te vamos a adorar ni a ti ni a la estatua. No lo vamos a hacer. Fíjense la respuesta maravillosa de los jóvenes. Primero, tenemos un testimonio, tú sabes en quién creemos. Segundo, Dios es todopoderoso. Tercero, certeza y la fidelidad de Dios. Dios nos va a librar. Cuarto, aun si Dios decidiera a última hora cambiar sus planes y no librarnos, igual no lo vamos a hacer. Nosotros nos servimos a Dios porque Él nos salve. Lo servimos por amor. Si Él decide salvarnos de determinadas circunstancias o no, está en su soberanía. Nuevamente el tema de Daniel de que Dios está a cargo. Dios está en control. Dios tiene derecho a decidir qué hacer conmigo. Y mi fidelidad y mi relación con Dios no debieran basarse en lo que Él hace, porque Él podría cambiar de opinión y hacer otra cosa, y sin embargo yo debiera seguir fiel a ese Dios. ¿Qué ocurre? Verso 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. No esperaba esta respuesta. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado.
7 veces más es una manera de decir. No creo que ese horno haya tenido un termómetro en el cual medir la temperatura y aumentarla 7 veces más. 7 es el número de lo completo en la Biblia. Por lo tanto, cuando hablaba de que calentar el horno 7 veces más, lo que está queriendo decir el rey es: quiero que el horno esté lo más ardiente posible. Quiero que las llamas del fuego se devoren a estos insolentes que no quieren adorarme y que se mantienen fieles a ese Dios. Verso 20. Mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Fíjense, el rey explota en ira contra ellos, los manda a atar y los echan en ese momento al horno. Ni siquiera les sacaron las ropas o los mandaron cambiar tal como estaban, los echaron al horno rápido. Y el rey apremiaba la orden y los apuró tanto que el horno ardía tanto que los hombres que echan a estos 3 muchachos al horno, la llama del fuego los alcance, los mató. Si los mató a ellos, ¿qué esperaríamos de los 3 jóvenes? Claramente tendrían que haber sido calcinados, ¿cierto? Haber sido consumidos por las llamas del fuego. Y aquí viene lo maravilloso. Verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Miren cómo reacciona. Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Qué hay de maravilloso en este texto? Primero, el milagro. Echamos 3, adentro hay 4. ¿Dónde sale ese cuarto? ¿De dónde viene? Segundo, se pasean en medio del fuego sin sufrir daño. El fuego no solamente no los consumió, sino que no les hizo nada. Ellos se paseaban en medio del fuego. Y tercero, el aspecto del cuarto misterioso es semejante a hijo de los dioses. La palabra que aquí se traduce como dioses, este texto está desde el capítulo anterior escrito en arameo. La palabra es Elahim. Está emparentada con la palabra hebrea Elohim, que hace referencia a Dios en plural. Por eso en la Biblia Reina Valera 60 se traduce como dioses. Pero la Biblia es consistente para referirse a nuestro Dios con la palabra Elohim. Por lo tanto, este no es hijo de los dioses, es el hijo de Dios, de ese Dios triuno. ¿Quién es el hijo de Dios? El mismo Jesús. El mismo Señor Jesús entró a ese horno de fuego con ellos para salvarlos, para que el fuego no les hiciera nada, para premiar su fidelidad, para demostrar que Dios nos acompaña aún en las partes más duras de nuestras tentaciones, de nuestras pruebas, cuando el fuego de la tentación arde 7 veces más. Cuando nos mantenemos fieles, el mismo Jesús entra en el horno para estar con nosotros. Este capítulo es maravilloso realmente por ello. Los 3 jóvenes se encontraron con Cristo Jesús dentro del horno. ¿Y qué hace el rey Nabucodonosor? Verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, paréntesis, los que habían venido para la dedicación de la estatua, los que habían venido a encontrar esa religión mundial, se encuentran con el milagro del Dios verdadero, para mirar a esos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Milagro. Dios los salvó. Nabucodonosor reconoció que quien estaba dentro era el Hijo de Dios. Los reconoció a ellos como siervos del Dios Altísimo.
El fuego ni siquiera les había hecho nada, no era que no los había quemado o que los había quemado muy poco. No tenían ni siquiera olor a humo, no había consumido ni siquiera su cabello, sus ropas, nada, absolutamente nada. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es realmente maravilloso, como las promesas de Dios el Señor las cumple. Verso 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos, antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. El rey Nabucodonosor reconoce nuevamente la supremacía de este Dios, los reconoce a ellos como fieles, y brinda un homenaje a Dios. Reconoce que Dios envió su ángel. Este que apareció aquí es el ángel de Jehová, que como ya habíamos mencionado y como espero podamos ver más adelante, quizá en algún capítulo especial, el ángel de Jehová es Jesús, que se manifiesta en tiempos del Antiguo Testamento con apariencia de ángel, pero es el mismo Jesús, el que vino a encarnarse después a esta tierra, el mismo Jesús que hoy está en los cielos, el mismo Jesús que pronto ha de volver, el mismo Jesús que nos cuida con el mismo cuidado y el mismo cariño que cuidó a Sadrach, Mesach y Abednego. Verso 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Queridos, el rey Nabucodonosor honra a Dios, pero lo honra de manera inadecuada. Dicta un decreto en el cual obliga a adorar a Dios. Nuevamente, Dios no quiere decretos de ley para obligar la adoración. Dios quiere tu corazón. Pero el rey todavía no ha comprendido eso. Dentro de su poca comprensión, él actúa de acuerdo al momento y honra a ese Dios. Y dice que no hay Dios que pueda librar. Por lo menos reconoce la potencia de ese Dios. Pero ojo, el rey Nabucodonosor no está convertido todavía. Su corazón todavía no se ha rendido a este Dios. Se rindieron sus ojos, la evidencia, pero su corazón todavía sigue cerrado. ¿Cómo lo sabemos? Hay por lo menos dos indicadores. Primero, Nabucodonosor lo llama el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Nuevamente, para él es un Dios local, es el Dios de los hebreos. El Dios de estos muchachos no es mi Dios. Segundo, ¿se fijaron que el rey Nabucodonosor se asoma al horno y llama a Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Por qué no llamó al cuarto? ¿Por qué no llamó a ese hijo de los dioses a que saliera también? El rey Nabucodonosor todavía no está listo para tener una relación con ese Dios, pero pronto lo va a estar. Y vamos a poder conversar de ello aquí en nuestro programa de Aleph a Omega, en el próximo capítulo, cuando analicemos el capítulo 4 del libro de Daniel. Queridos, que Dios les bendiga a todos ustedes, que podamos ser fieles como eran Sadrach, Mesach y Abednego, porque Dios es fiel y porque Dios nos cuida. Que todas estas lecciones realmente nos sirvan. Muchas bendiciones y espero verles